Bien, buenas tardes Melcy y a todos y todas en general. El día de hoy voy a explicar mi tema para el curso de investigación académica. Mi tema es básicamente los impactos socioambientales generados durante el desarrollo de la piscicultura intensiva en la bahía del Titicaca durante el periodo de 2010 a 2020. Bueno, esto se traduce en mi pregunta de investigación, que es cuáles son estos impactos socioambientales generados durante el desarrollo de la piscicultura intensiva en la bahía del Titicaca durante el periodo de 2010 a 2020. Bueno, básicamente he escogido este periodo de tiempo porque es en el que he encontrado más información acerca de la condición del agua, así como las actividades económicas que se desarrollan alrededor de este. Bueno, el objetivo general es por ello explicar los impactos socioambientales generados por el desarrollo de la piscicultura intensiva en la bahía del Titicaca durante el periodo de 2010 a 2020. Bien, esta es mi hipótesis y para explicarla brevemente, consiste en que básicamente en la región de Puno, que es donde se localiza la bahía del Titicaca, posee una variedad y una diversidad de flora y fauna que permite realizar actividades económicas para la población. Bueno, esto se traduce en generación de puestos de trabajo y disminución de la pobreza, pero si bien estas son consecuencias positivas, hay que admitir también que tanto la piscicultura moderna como la piscicultura artesanal compromete la calidad del agua de la bahía del Titicaca, y no solo ello, sino que trae más consecuencias socioeconómicas que incluyen a toda la población. La primera de estas, como ya dije, es la calidad del agua de la bahía, pues retiene excretas y residuos de antibióticos o alimentos en las profundidades que no son consumidas por las especies que han sido criadas. Y como son ricos en proteínas, causan floración de algas, disminución de oxígeno y turbidez del agua. Bueno, la segunda consecuencia es básicamente que esta actividad atenta contra la biodiversidad del ecosistema, porque estos residuos que se producen concentran metales pesados y que no son biodegradables que a la larga derivan en la sedimentación. Bueno, como no son recogidos por la corriente marina, muchas especies llegan a tener contacto de manera que alteran su cadena trófica, la ruta marina, su proceso de reproducción y también el de incubación, consecuentemente. Bueno, en tercer lugar, la piscicultura intensiva atenta contra el equilibrio físico-químico del paisaje, puesto que de esta manera no se mantienen mecanismos óptimos de desecho de indumentos propios de la crianza, ya sean redes, etcétera, que como sabemos ya no son biodegradables, puesto que el caucho no lo es y el óxido de las mallas inciden en el deterioro ambiental. Bueno, finalmente es preciso señalar que también incide sobre la salud de la población que consume estas especies, así como también sobre la calidad del agua que consume la población. Bien, ahora me voy a enfocar en explicar mi esquema de contenidos y mi esquema de objetivos. Bien, en el lado izquierdo pueden ver mi primer punto, que es contextualizar el estado biofísico de la bahía del Titicaca como centro piscicultor en la actualidad. Este primer objetivo se refleja en mi primer capítulo de mi proyecto, que es Estado biofísico actual de la bahía del Titicaca como centro piscicultor. He elegido esto como primera parte de mi trabajo porque básicamente da el marco referencial del contexto donde yo voy a tratar todo mi tema. Bien, esto se deriva en 3 puntos de acuerdo a mi esquema de objetivos. El primero es describir el proceso de intensificación de la piscicultura puneña del año 2010 a 2020. Bien, esto se refleja básicamente en mi primer subcapítulo, que es el proceso de intensificación de la piscicultura. ¿Por qué he elegido que la organización esté de este modo? Porque necesito primero explicar cuál es el contexto político en la región donde se ha incentivado y se ha estimulado el desarrollo de la piscicultura y las causas que derivan de este, claro. Bien, como punto 1.2 aquí en objetivos subespecíficos, tengo explicar las estrategias estatales del año 2010 a 2020 sobre sostenibilidad de la bahía. Esto ya compete más bien a la acción que se ha generado desde el gobierno regional sobre la estimulación de la piscicultura que se venía dando. Bien, esto se deriva en dos
subcapítulos, que vendrían a ser el proceso de regulación de la piscicultura por parte del gobierno regional, claro, y los proyectos de conservación del recurso hídrico del lago Titicaca. Bien, uno se refiere obviamente al fomento y el otro se refiere más bien ya a la conservación y las restricciones que se iban a dar. Esto lo evalúo, claro, en un marco de tiempo que gira desde 2010 a 2020. Bien, como punto 1.3 de objetivos subespecíficos, tengo evaluar los parámetros de bioseguridad adoptados para la crianza y la piscicultura. Se han dado tanto por parte de pobladores como parte de incitación por parte del gobierno regional y se refleja en un subcapítulo que tengo llamado Evolución de los parámetros de bioseguridad en los métodos de crianza piscicultura. Bien, ahora tengo mi segundo capítulo en este caso, que es impacto socioambiental de la piscicultura, que básicamente se refiere al objetivo específico que consiste en analizar el impacto socioambiental del manejo de la piscicultura intensiva en la bahía del Titicaca, como ya mencioné. Bien, entonces tengo aquí que se derivan en 3 puntos. El primero es explicar la degradación y modificación de la biodiversidad del ecosistema acuático, obviamente, próximo a centros piscicultores. Luego tengo analizar el creciente desequilibrio fisioquímico del paisaje adyacente y finalmente explicar el impacto sobre la salud pública. Cada uno de estos objetivos subespecíficos se derivan en un subcapítulo que se puede ver aquí en la parte derecha de mi PPT. El primero se refleja en la modificación de la biodiversidad del ecosistema acuático. De acuerdo con mi esquema, esto puede desmembrarse en 2 puntos que son absolutamente importantes para especificar con mayor claridad este tema. El primero es la alteración del proceso de reproducción y ruta marina y el segundo es el colapso de la cadena trófica marina. Ambos procesos se refieren a la biodiversidad del ecosistema acuático y se derivan de la degradación y la modificación de la biodiversidad a costa del desarrollo de una piscicultura intensiva. He ahí su importancia. Bien, el segundo punto de mis objetivos subespecíficos se refleja en el desequilibrio físico-químico progresivo del paisaje. En este subcapítulo 2.2 voy a desmembrarlo en 2 partes para explicarlo con mayor claridad. El primero es el proceso de sedimentación del lago, que como ya explicaré en mi trabajo, es básicamente la degradación de la biodiversidad. Y como punto 2.2.2 tengo los mecanismos de desecho de indumentos propios de la crianza, que como había mencionado no son biodegradables y alteran tanto química como físicamente el paisaje de la bahía del Titicaca. Y como punto 3.3, y como objetivo subespecífico 3.3, tengo explicar el impacto sobre la salud pública que se refleja en los efectos que conllevan a los pobladores de la región Puno, tanto el hecho de haber consumido una calidad de agua que es en buen sentido deficiente. Y como segundo punto tengo la controversia respecto al producto comercializado. En este caso es la trucha, porque básicamente se cría truchas en la bahía del Titicaca y es evidentemente lo principal consumido en la población. Entonces, luego de haber explicado todos estos puntos, voy a hacer una síntesis sobre el impacto interseccional de la piscicultura intensiva. Este subcapítulo tiene su significado análogo en el objetivo específico, que es evaluar la incidencia de los métodos de crianza piscicultores en el lago Titicaca. Básicamente, esta es una síntesis que va a tratar de concretar toda la información que voy a explicar. Entonces, una vez finalizado esto, tengo mi bibliografía. Tengo alrededor de 18 fuentes. En realidad, la mayoría son artículos de revista, mientras que los demás son informes del gobierno regional de Puno, así como de
organismos como las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que es la FAO, entre otros. Bien, muchas gracias.